Mi nombre es Laura Cadena y junto con mi compañero Hugo César Padilla vamos a exponer una campaña contra la desigualdad y la pobreza. La desigualdad es un desequilibrio, es una condición o circunstancia de no tener la misma naturaleza, cantidad, calidad o valor o forma que otro. Es diferenciarse de él en uno o más aspectos. Esto es tan arraigado en la sociedad actual que muchas personas no son conscientes de la existencia de esto día a día. Sin embargo, millones de personas en el mundo la padecen y viven marginados en la sociedad, sin posibilidad de poder volver a ingresar a ella. Esta sociedad actual es una continua réplica de desigualdad, donde la brecha entre los ricos y pobres cada vez se acentúa más, afectando la economía, la educación, la salud y la igualdad de género, negando a las personas que más lo necesitan este tipo de derechos y deberes que tiene el Estado, además de ser injusto ya que los miembros más pobres de la sociedad aportan más de sus ingresos a los impuestos que el 10% más rico, es decir, aprovechándose de las personas que carecen de ingresos, despojándose de lo poquito que están ganando. Además, si tomamos en cuenta, según la sección internacional del periódico El Heraldo, del año 2016, el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% restante, lo cual personalmente me parece algo muy injusto, ya que estas personas que en realidad pasan necesidad y se les niegan los derechos son aquellos que verdaderamente sufren de ello. Y ese 1% más rico disfruta de lujo pagando menos cantidad de dinero. Además, si tomamos en cuenta la problemática que tenemos este año 2020, ya que debido al virus que llegó, el coronavirus, ha estado afectando a todas las personas del mundo, ya que ha dejado muchos desempleados pasando necesidad y sin poder pagar los impuestos y los servicios que ellos necesitan, negándoles todo esto, mientras que los más ricos viven en sus casas sin esa necesidad que están pasando ellos. Buenas tardes, mi nombre es Hugo César Padilla y voy a seguir con la segunda parte del video, hablando específicamente de la pobreza y las problemáticas que esta tiene, sus factores en nuestra República Colombiana. Primero tenemos que saber qué es la pobreza. La pobreza es no poder satisfacer las necesidades básicas, físicas y psicológicas debido a la falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, salud, etc. Aquí en Colombia, el caso de la pobreza es una situación muy curiosa debido a las causas que ésta la provoca, cómo se da, entre otros. En Colombia, los 5 departamentos que más tienen niveles de pobreza son Caquetá, Guainía, Chocó, Norte de Santander y La Guajira. Estos son los departamentos que tienen los mayores niveles de pobreza. Esto no quiere decir que el resto de departamentos de nuestro queridísimo país esté bien. Al contrario, personalmente creo que Colombia es un país que tiene los índices de pobreza demasiado altos, lo cual es algo demasiado negativo. Entonces, Colombia se ubica en el 5.º puesto de los países con mayores índices de pobreza en Latinoamérica y el segundo país más desigual de toda Latinoamérica. Entonces, aquí nos damos cuenta que, hablando de estos 5 departamentos, en estos 5 departamentos se dan casos que uno en la comunidad de nuestro hogar no tiene ni la menor idea, porque uno está bien, la situación económica de uno está bien, y no nos preocupamos por esto, porque así somos nosotros, los colombianos, somos personas egoístas que no les importa el bien común de nuestra sociedad. Por lo tanto, siempre estamos pensando en nosotros mismos, en nuestra situación, y dejamos el otro lado a las otras personas, a las problemáticas de los demás, y nosotros somos el centro de atención. En estos 5 departamentos se dan casos en los que las personas no tienen agua potable, no tienen una buena alimentación, no tienen un techo, una educación, un puesto de salud en el que lo puedan recibir. Uno, al estar en nuestra casa, no analiza, no tiene el momento de analizar esta situación y lo que es vivir así. Porque claro, nosotros estamos bien y no hay nada malo en eso, sino que tenemos que cambiar esa forma en la que vemos el mundo, porque así Colombia va a seguir yendo en este camino en el que el futuro no es muy bueno que digamos.
En estos 5 departamentos las personas mueren, los niños mueren por no tener agua potable. Y si toman agua, el agua que toman está sucia con bacterias que le pueden provocar la muerte. Mueren niños con desnutrición. Mueren niños a causas que comen basura al no tener una buena alimentación y no tener acceso a comida. La mayoría de estos niños no tienen una educación digna. Y aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas no están bien. Nosotros nos hacemos los de la vista gorda frente a todas estas problemáticas. En las noticias salen estas y nosotros nos hacemos, o sea, las vemos pero simplemente quedan ahí en el noticiero. No nos podemos analizar, no tenemos el sentido común para ver qué es lo que está pasando en sí en nuestra tierra, en nuestros ciudadanos. No nos damos cuenta, al contrario, preferimos ver las problemáticas que se dan en alrededor del mundo antes de ver nuestro propio país. Y si nos tomáramos ese momento para pensar, nos damos cuenta que nosotros, en vez de avanzar, estamos yendo para atrás, estamos retrocediendo, ya que cada año los índices de pobreza no aumentan, no disminuyen, aumentan. Y esto nos da la idea de que las cosas no se están haciendo bien. Hay estadísticas que dicen que las personas que están en pobreza no viven con más de 13.000 pesos al día, lo cual es algo muy de admirar, y no en el sentido de romantizar la pobreza, sino de ver lo admirable, decepcionante y triste que es vivir con 13.000 pesos al día. Poniendo el caso, en Montería, un almuerzo corriente vale 8.000 pesos. En caso de que la persona se compre ese almuerzo para almorzar bien, solo le quedarían 5.000 pesos para el resto del día. 5.000 pesos en los que tiene que variarlos para poder sobrevivir.